El millonario volvió después de años para vender su cortijo, pero había ropa en el tendedero. Había ropa en el tendedero. Rodrigo Serrano Velasco se quedó inmóvil dentro del todoterreno, con el motor aún encendido, los ojos fijos en ese detalle que no debería estar allí: un vestido sencillo, una chaqueta descolorida y 3 o 4 prendas pequeñas, del tamaño de un niño, balanceándose lentamente con el viento cálido de la tarde andaluza. Apagó el motor. 12 años. 12 años sin poner un pie en aquella tierra. Y lo primero que veía era eso: ropa. Ropa de gente viva en un lugar donde no debería haber nadie. Rodrigo salió despacio del vehículo, cerró la puerta sin hacer ruido, como si cualquier sonido brusco pudiera espantar algo que aún no entendía del todo. El carril de tierra estaba más cerrado de lo que recordaba. La vegetación había crecido a ambos lados y la valla de alambre que separaba la propiedad del camino estaba aplastada en una esquina, como si alguien hubiera pasado por allí muchas veces sin preocuparse de arreglarla. Cruzó despacio. La suela de su bota se hundió en la tierra húmeda que la lluvia de la noche anterior había dejado. El olor era exactamente el mismo de cuando era niño. Hierba mojada, humo de leña, ese olor específico del campo que ninguna ciudad puede reproducir. El cortijo seguía en pie. Eso le sorprendió. Había esperado encontrar una ruina, paredes desmoronadas, el tejado hundido, pero la construcción de piedra y cal resistía del mismo modo obstinado de siempre, como si se hubiera negado a morir, mientras él estaba fuera. Había incluso flores en el alféizar de la ventana, geranios en una lata vieja, plantados por una mano cuidadosa. Entonces oyó una risa de niño, aguda, corta, genuina. De esas que solo un niño pequeño puede hacer, sin intención. Actuación, pura alegría brotando desde dentro. Rodrigo se detuvo en medio del patio empedrado. La risa venía de dentro de la casa. Se quedó inmóvil unos segundos, la mano derecha colgando al lado del cuerpo, sin saber exactamente qué hacer con la situación. Había venido hasta allí con un propósito simple y directo: evaluar el estado del inmueble, fotografiarlo, llamar al agente inmobiliario de Córdoba y poner la propiedad a la venta. Cuestión de 2 días, quizás 3. Después volvería a Madrid, a la empresa, a la vida que había construido lejos de allí. No estaba en sus planes encontrar a nadie, y mucho menos a un niño. Se acercó a la puerta, golpeó 3 veces con los nudillos en la madera gastada, que sonó hueca por dentro. Hubo un silencio inmediato allá dentro. La risa cesó, pasos apresurados, el ruido de algo siendo movido y después nada. Rodrigo esperó. Llamó de nuevo. ¿Hay alguien ahí? La voz le salió más grave de lo que pretendía. Se dio cuenta y se sintió ligeramente avergonzado de sí mismo. Estaba tenso. No esperaba estar tenso. Había encarado reuniones con inversores de 10 millones de euros sin sentir que el corazón le latiera más rápido. Y allí estaba, frente a una puerta de madera vieja, con el pulso acelerado. La puerta se abrió unos 20 centímetros. No más que eso. Una mujer apareció en el hueco. No era mayor ni muy joven. Debía tener poco más de 30 años, quizás. El rostro estaba cerrado, los ojos oscuros y atentos, y había en ellos una expresión que Rodrigo reconoció inmediatamente, porque ya la había visto, antes en otros rostros, en otros contextos. Era miedo, miedo disfrazado de firmeza. Ese tipo específico de miedo que una persona siente cuando no puede darse el lujo de demostrar que tiene miedo. Detrás de sus piernas, 2 ojitos oscuros espiaban desde abajo. «¿Qué quiere usted?», preguntó la mujer. La voz era baja, pero no temblaba. «Soy Rodrigo Serrano Velasco», respondió él, y esperó que el nombre surtiera algún efecto. No lo hizo. «Esta propiedad es mía. La heredé de mi abuelo, Alejandro Serrano Velasco». Los ojos de ella cambiaron ligeramente. No era sorpresa exactamente. Era más una especie de resignación anticipada, como si ella ya supiera que este momento iba a llegar y hubiera pasado un tiempo considerable intentando prepararse para él. «Sabía que usted aparecería algún día», dijo ella. «Entonces, ¿sabe usted que está en una propiedad que no es suya?» «Lo sé». Rodrigo no esperaba esa respuesta tan directa.
Había preparado durante el camino, desde Madrid hasta allí, una especie de argumento, una secuencia lógica de puntos que pretendía presentar con calma y firmeza. La respuesta directa de ella desarmó la secuencia entera. ¿Puedo entrar?, preguntó él. Ella tardó en responder. Le miró a él, miró hacia atrás, miró al niño que seguía, escondido tras sus piernas. «Puede», dijo ella, y abrió la puerta. El interior de la casa era exactamente como él recordaba y completamente indiferente al mismo tiempo. La estructura era la misma, los gruesos muros encalados, el pasillo estrecho que llevaba a las dos habitaciones del fondo, la ventana pequeña de la cocina que daba al olivar abandonado en la parte trasera, pero había vida por todas partes. Una manta doblada encima del sofá viejo, dibujos de niño pegados en la pared con cinta adhesiva, una olla en la cocina de leña con algo que olía bien, una pila de libros al lado de una silla que claramente era el lugar preferido de alguien, y había otras cosas que Rodrigo notó despacio mientras sus ojos recorrían la estancia, y que empezaron a producir en él una sensación extraña, como un picor, en un lugar que la mano no alcanza. Sobre la repisa de madera, entre las pertenencias de la mujer, había objetos que él reconoció. Una botella de vidrio verde con piedras de colores dentro que el abuelo coleccionaba, un cenicero de cerámica oscura que solía estar encima de la mesa del pasillo y una fotografía enmarcada que Rodrigo buscó con la mirada y encontró en el lugar donde siempre había estado, en la pared junto a la ventana. La fotografía era de la familia del abuelo. Alejandro, joven, todavía con el pelo negro, al lado de una mujer que Rodrigo no reconocía. No era su abuela, era otra mujer más joven, con una sonrisa que parecía haber costado caro mostrar. ¿Esa foto estaba aquí cuando usted llegó?, preguntó él. Estaba, respondió ella, sin moverse del rincón donde se había quedado, con el niño ahora agarrado a su mano. Yo no he tocado nada de lo que ya estaba, solo organicé lo que estaba esparcido por el suelo. Rodrigo apartó los ojos de la fotografía y la miró a ella. ¿Cómo se llama usted? Elena. Elena Muñoz. Él se quedó callado. El apellido aterrizó en él de una manera que no esperaba. Muñoz. ¿Había algo en ese apellido? No, no una memoria clara, no un rostro o una escena específica, sino una sensación vaga, como cuando uno oye una canción, conoce pero no logra recordar el nombre. Y el niño es Tomás, 3 años. El pequeño Tomás había llegado hasta donde Rodrigo estaba, y ahora lo examinaba, con esa seriedad absoluta que solo tienen los niños pequeños, evaluando al extraño con una mirada que no sabía fingir desinterés. «Hola», dijo Rodrigo, bajando levemente el rostro hacia el niño. «Tomás no», respondió. Siguió mirando. «¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?», preguntó Rodrigo, enderezando el cuerpo y volviendo la mirada a Elena. 8 meses. Cuando llegué, la casa estaba cerrada, pero no con llave. La cerradura de la puerta se había oxidado y estaba abierta. Pregunté en el pueblo si alguien sabía del dueño. Me dijeron que usted se había ido hacía muchos años y que nunca más había vuelto, que no había nadie para hacerse cargo. ¿Y usted pensó que eso le daba derecho a entrar y vivir aquí? No era una pregunta, era una constatación. Y Rodrigo lo dijo sin agresividad, pero también sin suavidad. Elena no desvió la mirada. «No pensé que tenía derecho», dijo ella. «Pensé que no tenía otra opción». Hubo un silencio que duró el tiempo suficiente para volverse pesado. «He venido aquí para vender esta propiedad», dijo Rodrigo finalmente. «Tengo un comprador interesado en Córdoba. Es una venta que va a suceder». Elena asintió despacio. Era el tipo de asentimiento de quien ya había ensayado su propia derrota. «Lo entiendo, pero necesito saber la situación antes de nada. Necesito que usted me explique cómo llegó aquí. La historia completa». Ella lo miró por un momento. «¿Por qué quiere saber la historia el señor?» «Porque no me gusta no entender las cosas», respondió él simplemente. Elena se quedó en silencio unos segundos más. Después fue hasta la cocina, bajó el fuego bajo la olla, cogió a Tomás por el brazo con una delicadeza automática, de quien hace eso 100 veces al día, y lo sentó encima de una manta doblada en el suelo, al lado de unos juguetes sencillos.
Entonces ella apartó la silla de madera, se sentó y miró a Rodrigo con un cansancio que no era de un solo día. Yo estaba en Córdoba, comenzó ella. Trabajaba como cocinera en una pensión. Tomás y yo vivíamos en una habitación en el fondo de la pensión que la dueña me cedía como parte del pago. Cuando la dueña falleció, su familia vendió todo en menos de 3 semanas. Me dieron 7 días para salir. Rodrigo apartó el banco que estaba al otro lado de la mesa y se sentó también, sin pedir permiso, porque en algún momento, dentro de aquellos pocos minutos, conversación había adquirido un peso que pedía que las personas estuvieran sentadas. ¿Usted no tenía a dónde ir? Mi madre vivía cerca de aquí, en una pequeña finca a unos 6 kilómetros de la carretera que sube hacia Almodóvar. Pero mi madre murió hace 2 años y la finca. Ella se detuvo por un segundo y Rodrigo percibió que había algo allí, una piedra en el camino de la frase que ella tuvo que esquivar. La finca ya no existe como era. ¿Qué pasó con ella? Fue vendida mucho antes de que yo naciera. Mi madre creció sin tener lo que era suyo por derecho. Rodrigo inclinó levemente la cabeza. ¿Cómo es eso? Elena lo miró y había en esa mirada una vacilación específica, la vacilación de alguien que carga una historia que ya ha contado algunas veces y que en ninguna de esas veces recibió lo que esperaba recibir. Acreditación, justicia, cualquier cosa que pareciera una consecuencia real. Mi madre se llamaba Ana, dijo ella. Ana Muñoz. Y Rodrigo sintió el suelo moverse levemente bajo sus pies. No de verdad, pero así le pareció. Ana Muñoz. No sabía de dónde venía el reconocimiento, pero había algo. Definitivamente había algo. Ana Muñoz, repitió él en voz baja. ¿Usted conocía ese nombre?, preguntó Elena, y había una tensión nueva en sus ojos. No lo sé, dijo él honestamente. No sé de dónde conozco ese nombre, pero lo conozco. Se levantó despacio y fue hasta la repisa donde estaban los objetos del abuelo. Se quedó frente a la fotografía. La mujer al lado de Alejandro, joven. Aquella sonrisa que parecía haber costado caro. ¿Quién es esta mujer en la foto?, preguntó él sin volverse. Elena se tomó un momento para responder. No lo sé, dijo ella, pero cuando vi esa fotografía por primera vez, cuando entré en esta casa por primera vez, sentí una cosa extraña, que yo conocía aquel rostro, pero nunca había visto una foto de su abuelo antes. Rodrigo se volvió hacia ella. ¿Hace cuánto tiempo murió su madre? 2 años y 3 meses. ¿Y antes de morir? Ella habló algo sobre esta tierra, sobre el abuelo de ella, sobre alguna historia antigua. Elena se quedó callada por un tiempo que se fue volviendo incómodamente largo. Tomás había cogido un cochecito de plástico y lo estaba empujando despacio por la manta, haciendo un ruidito con la boca, completamente ajeno al peso de lo que estaba sucediendo encima de él. Mi madre habló de muchas cosas antes de morir, dijo Elena finalmente, pero yo pensé que era la medicación. Pensé que era la cabeza débil de quien está muy enfermo. Pensé que estaba confundiendo memoria con sueños. ¿Qué dijo? Dijo que esta tierra de aquí le pertenecía a ella, que alguien se la había quitado, que ella había firmado un papel sin entender lo que estaba firmando, porque era muy joven y no sabía leer bien, y que el hombre que hizo eso se había quedado con la tierra y con todo lo que había en ella, incluyendo una cosa que no era tierra, no era dinero, no era nada que pudiera ser registrado en el notario. Rodrigo se quedó inmóvil. ¿Qué era esa cosa? Elena lo miró. Un niño, dijo ella. El silencio que vino después fue de otro tipo. Era el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo muy grande que acaba de entrar en la habitación y no cabe bien allí dentro. Rodrigo fue despacio hasta el banco de nuevo. Se sentó, se quedó mirando la mesa de madera que el abuelo había hecho con sus propias manos décadas atrás, la misma mesa en la cual él había hecho los deberes del colegio cuando era niño y venía a pasar las vacaciones en aquel cortijo. Necesito buscar unas cosas, dijo él. ¿Qué cosas? El abuelo guardaba documentos en un lugar específico aquí en la casa. Sí, todavía están aquí. Necesito verlos. Elena no dijo nada, solo observó mientras Rodrigo se levantaba nuevamente e iba hasta el pasillo estrecho, después hasta la habitación que había sido del abuelo. La puerta chirrió.
La estancia olía a cerrado y a pasado. Había una cama, con un colchón viejo, un armario de madera oscura y un escritorio arrimado a la pared del fondo. Rodrigo fue directo al escritorio. El cajón de abajo, el de la derecha, era allí donde Alejandro guardaba lo que él llamaba los papeles serios. Desde que Rodrigo era niño, y el abuelo le había mostrado aquel cajón con la seriedad de quien está entregando un secreto de Estado. El cajón se abrió con dificultad. Estaba húmedo por dentro, el papel envejecido, con ese color amarillento de cosa que ha esperado demasiado tiempo. Había documentos, contratos antiguos, recibos que ya no valían nada. Un documento de identidad del abuelo con foto de cuando era joven, y había un sobre. Rodrigo lo cogió. Estaba lacrado. En el frente, con la letra temblorosa de quien escribe con dificultad o con emoción, había un nombre, Ana, solo eso. Ningún apellido, ninguna dirección, apenas Ana, en una letra que Rodrigo reconocería en cualquier lugar como la letra del abuelo. Se quedó con el sobre en la mano por un momento largo, después volvió al salón. Elena estaba de pie, cerca de la ventana con Tomás en brazos ahora, y cuando vio el sobre, se quedó completamente inmóvil. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Estaba en el cajón del abuelo», respondió Rodrigo. «Cerrado, con el nombre de su madre». Elena bajó a Tomás de los brazos despacio, sin apartar los ojos del sobre. «¿Una carta?», preguntó ella. «Parece. Nunca enviada». «Nunca enviada». Ella no extendió la mano. Se quedó mirando el sobre, como si fuera un animal que él pudiera morder. «¿Quiere usted leerla?», preguntó Rodrigo. «Quiero», dijo ella, «pero tengo miedo de lo que está escrito». «¿Por qué?». Ella tardó en responder. «Porque mi madre esperó la vida entera por alguna palabra de ese hombre. ¿Algún reconocimiento? ¿Alguna explicación? Murió esperando. Y ahora, esta carta aparece después de que ella se fue». Rodrigo no tenía una respuesta para eso. Puso el sobre en la mesa. «Es suya», dijo él. «Haga lo que quiera con ella». Elena se quedó mirando el sobre unos minutos más. Después lo cogió, lo abrió con cuidado, como si el papel fuera a deshacerse en las manos, y desdobló las hojas. Eran 3. Rodrigo vio que la letra cubría las 3 páginas enteras, apretada como si el abuelo tuviera mucho que decir y poco papel, o como si hubiera intentado comprimir décadas en pocas hojas. Ella leyó. Rodrigo se quedó callado, mirando hacia un lado, hacia los dibujos de niño en la pared. Un sol con cara, una casa con humo saliendo de la chimenea, una figura alta y una figura pequeña dadas de la mano. Tomás los había hecho con ceras de colores, probablemente. Las líneas tenían esa imprecisión de mano pequeña que no controla la fuerza. Elena se tomó su tiempo, y cuando terminó de leer, no lloró. Simplemente se quedó mirando las hojas, con una expresión que Rodrigo no conseguía clasificar bien. Era algo entre confirmación y devastación, como cuando confirmas una mala noticia que ya esperabas y descubres que esperarla no sirvió de nada. «¿Qué está escrito?», preguntó Rodrigo. Ella posó las hojas en la mesa, pasó los dedos por el borde del papel. «Él lo cuenta todo», dijo ella, «que conoció a mi madre cuando ella tenía 19 años, que el padre de ella había muerto y ella estaba sola intentando llevar la pequeña finca que el padre le había dejado, que estuvieron juntos, que ella se quedó embarazada». Rodrigo se quedó callado. «Que él la convenció de poner la finca a su nombre, diciendo que iba a registrar todo a nombre de los dos cuando se casaran. Que ella era demasiado joven, entendía de notarios, no entendía que estaba renunciando a lo que era suyo. Y que después, cuando ella se enteró de lo que había firmado y fue a reclamarlo prometido, él se había casado con otra mujer, con mi abuela». Ella miró a Rodrigo. «¿Con su abuela?». Rodrigo se quedó parado. Había una presión detrás de los ojos que no esperaba sentir. «¿Y el niño?», preguntó él. «Él pagó para que ella se fuera. Pagó y amenazó. Dijo que si ella se quedaba y cerca, él se aseguraría de que no se quedara con el niño también. Y ella era joven y estaba sola y con miedo, y no tenía a nadie para ayudarla. Ella se fue». Elena hizo una pausa larga. Ella se fue y el niño se quedó con él.
Él entregó a ese niño para que fuera criado por parientes lejanos en un pueblo de Jaén, y nunca lo reconoció. Pero en esta carta él lo admite todo. Admite que sabía que había hecho mal. Admite que pasó la vida intentando no pensar en eso. Hubo una pausa larga. Y no envió la carta. ¿No la envió?, dijo Rodrigo. Rodrigo se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, el sol estaba bajando, la luz volviéndose más naranja sobre los olivares, y el tendedero todavía tenía la ropa colgada balanceándose despacio. El vestido, la chaqueta, las ropitas pequeñas. Tomás, 12 años. Él había estado 12 años fuera de aquella tierra, y la historia de aquella tierra se había quedado aquí esperando, guardada en un cajón, en un sobre con un nombre que nadie más abriría. Excepto que lo abrieron. ¿Ese niño?, dijo él sin volverse. ¿El que se quedó con mi abuelo? ¿Sabe usted quién es? No, respondió Elena. La carta no dice el nombre, pero dice que fue criado por parientes en Jaén. Jaén. Rodrigo se quedó callado por un tiempo, después se volvió hacia ella. Yo tengo un tío, el tío Bartolomé. Nunca supe exactamente cómo encajaba en la familia. Siempre era presentado como pariente lejano, hijo de un primo de abuelo. ¿Alguna explicación así que nadie nunca profundizó? Porque nadie preguntaba. Vivía en Jaén. Elena no dijo nada. Se quedó mirándolo. Murió cuando yo tenía unos 15 años, continuó Rodrigo. Casi no lo conocí, pero recuerdo que cuando aparecía en casa del abuelo había una tensión. Nunca entendí por qué. Pensé que era pelea de familia, cosa de herencia. Esas peleas de pueblo que no tienen principio ni fin. Puede ser, dijo ella. Puede ser otra cosa. Puede ser él. El sol continuó bajando afuera. Tomás había soltado el cochecito y ahora estaba cerca de Elena de nuevo, apoyando la cabeza en su pierna con ese cansancio, tranquilo, de final de tarde de niño. Usted vino para vender la casa, dijo Elena. No era una acusación, era apenas una constatación colocada en el aire, un hecho que ella quería que continuara existiendo dentro de la conversación. Vine, respondió él. Y ahora no lo sé, dijo él. Y lo dijo con una sinceridad que le sorprendió a él mismo, porque Rodrigo Serrano Velasco era el tipo de hombre que siempre sabía lo que quería. Era parte de lo que le había sacado de allí y llevado a donde estaba. La claridad, la determinación, la capacidad de definir un objetivo e ir a por él sin desviarse. Era así como había construido la empresa en Madrid. Era así como había hecho dinero. Era así como había vivido los últimos 12 años. Y allí estaba él, sin saber. ¿Tiene usted documentos?, preguntó él. ¿Alguna cosa que demuestre lo que su madre dijo? ¿Algún papel? ¿Algún testigo? ¿Cualquier cosa? Elena frunció levemente el ceño. ¿Por qué quiere saber eso el señor? Porque si lo que está en esa carta es verdad, esta propiedad fue adquirida de manera irregular. Y si hay prueba de eso, la situación jurídica es diferente. ¿Diferente cómo? No lo sé todavía. Necesito hablar con un abogado, pero es diferente. Ella lo miró por un tiempo. Mi madre guardaba un cuaderno, dijo ella lentamente. Un cuaderno viejo donde ella escribía las cosas. Yo tengo ese cuaderno. Hay mucha cosa ahí que nunca entendí bien. Nombres, fechas, lugares. Siempre pensé que era ella, desahogándose, ¿sabe?, escribiendo para aliviarse. Pero quizás sea más que eso. ¿Dónde está ese cuaderno? Amy Bousu. Rodrigo no dijo nada más. Fue hasta el escritorio de nuevo. Cogió el móvil, había dejado encima, y marcó un número. Esperó. Al otro lado atendieron a tercer tono. Gonzalo, dijo él, necesito que me recomiendes un abogado de confianza que entienda de derecho de propiedad y de acción de nulidad de registro. Alguien. Bueno, no estoy bromeando. Puede ser mañana temprano. Él escuchó. No, no es para la empresa. Es una cosa personal. Hablamos luego. Colgó. Elena lo observaba con una expresión que él no conseguía descifrar completamente. Una mezcla de desconfianza y algo que aún no tenía valor para ser esperanza. ¿No me va a pedir usted que me vaya?, preguntó ella. ¿Hoy? No. ¿Y mañana? Mañana no lo sé todavía.
Ella asintió despacio. Fue hasta la cocina, aumentó el fuego bajo la olla y comenzó a mover lo que estaba dentro con una cuchara de palo. El olor que se esparcía más por la estancia era de un guiso de lentejas con especias. Rodrigo percibió que tenía hambre. Había salido de Madrid a las 6 de la mañana y no había parado para comer nada desde entonces. ¿Cocina usted para dos?, preguntó él. Ella se volvió levemente sorprendida. Cocino para 3. Entonces, dijo él. Ella se quedó mirándolo por un segundo, evaluando si había alguna segunda intención en aquella petición. No la encontró aparentemente porque se volvió de nuevo hacia los fogones. ¿Hay pan? Está bien. Rodrigo cogió el banco de nuevo y se sentó. Tomás se había levantado de la manta y vuelto hacia él con aquel cochecito de plástico en la mano y se quedó parado a 1 metro de distancia, extendiendo el cochecito en dirección a Rodrigo como si fuera una oferta o una prueba. Rodrigo extendió la mano y cogió el cochecito. Lo examinó. Era un camión rojo, sencillo, con una rueda medio torcida. Se lo devolvió al niño. Tomás lo examinó de vuelta. Después se sentó en el suelo al lado del banco y continuó empujando el cochecito como si la presencia del extraño hubiera sido oficialmente aprobada. Tiene miedo de la gente, dijo Elena sin volverse. No se acostumbra fácilmente. Yo tampoco, dijo Rodrigo. Ella no respondió, pero él creyó ver de espaldas un leve cambio en su postura. No era una relajación completa. Era solo una fracción de milímetro de tensión que había salido de sus hombros. Era poco, pero era algo. La noche fue cayendo fuera. Rodrigo comió el guiso de lentejas sentado en aquella mesa que el abuelo había hecho, en aquel cortijo que el abuelo había construido delante de una mujer que no tenía el menor motivo para confiar en él, y de un niño de 3 años que había decidido confiar en él con una facilidad que la lógica no explicaba. Después de la cena, Elena sacó el cuaderno del bolso y lo puso en la mesa. Era un cuaderno universitario. La tapa negra ya gastada, los bordes amasados de tanto manoseo o de tanto tiempo guardado. Ella lo empujó en dirección a Rodrigo y se quedó de pie, con los brazos cruzados observando. Rodrigo lo abrió en la primera página. La letra era pequeña, inclinada, de alguien que había aprendido a escribir con dificultad, y después había hecho de eso una cosa íntima, escondida, casi código tan particular. Su madre escribía bien, dijo él, sin intención de elogiar, solo constatando. Aprendió sola. Después de que mi padre la abandonó, ella dijo que no iba a depender más de nadie para leer lo que estaba escrito en los papeles. Pasó años, practicando. Rodrigo pasó las hojas despacio. Había fechas, nombres, un fragmento que describía la firma del documento, la fecha que Ana recordaba, el nombre del pueblo donde había sucedido, el nombre de la notaría. Había una rabia contenida en aquella escritura que atravesaba décadas de distancia. Aquí ella cita la notaría de Montoro, dijo él. En 1982. Lo sé. Leí eso unas 100 veces intentando entender. Esa es la notaría donde el registro se habría hecho. Si el documento fue firmado con vicio, con presión, sin que ella entendiera lo que estaba firmando, es posible pleitear la nulidad. No es simple, no es rápido, pero es posible. Elena descruzó los brazos. ¿El Señor me está diciendo que esta tierra puede ser de mi madre? Era de su madre. Y ella murió, lo que significa que usted es la heredera. El silencio fue diferente esta vez. Era un silencio de peso diferente. No el peso de algo malo, sino el peso de algo enorme que la persona no sabe cómo sujetar. Pero usted heredó esta propiedad de su abuelo, dijo ella. Está a nombre de su abuelo. Está. Y si la transferencia original fue irregular, el registro del abuelo también es irregular. Una cosa tira de la otra. Usted perdería la propiedad. Probablemente. Ella se quedó mirándolo. ¿Y por qué me está contando esto el señor? Podría simplemente no haber abierto ese cajón. Podría no haberme dado esa carta. Podría haberme echado y vendido la casa y nunca haber sabido nada de esto. Rodrigo cerró el cuaderno despacio. Se quedó con las manos extendidas encima de la tapa negra por un momento. Mi abuelo se equivocó, dijo él, y pasó la vida entera no corrigiéndolo. Yo no tengo la menor intención de hacer lo mismo.
Elena se quedó quieta. Tomás se había dormido en la manta del suelo, con el cochecito todavía en la mano. La respiración pesada y tranquila del niño que no tiene nada que resolver. ¿Dónde va a dormir usted?, preguntó ella después de un tiempo. ¿En el todoterreno? No hace falta. Hay una habitación vacía al fondo. Era la habitación pequeña. Yo no la usé porque la mía quedaba más cerca de la cocina para oír a Tomás. Rodrigo la miró. ¿No le voy a dar trabajo? No. Él cogió el cuaderno de la mesa. ¿Puedo quedarme con esto esta noche? Quiero anotar los datos que necesito. Puede. Rodrigo fue hasta la habitación del fondo. Era pequeña, como ella había dicho, con una ventana que daba al campo cerrado de atrás. Había un colchón fino en el suelo, sin cama, y una manta doblada encima. Se sentó en el colchón, encendió la linterna del móvil y abrió el cuaderno de Ana Muñoz en la página donde estaban las fechas y los nombres. Se quedó leyendo mucho tiempo y cuanto más leía, más los hilos se iban conectando. Había allí un mapa de una injusticia. No era perfecto, no era completo. Había lagunas y contradicciones y cosas que la memoria de una mujer sola había registrado de manera inevitablemente subjetiva. Pero había hechos, fechas, nombres de testigos que Ana citaba con la precisión de quien grabó aquellos nombres en el pecho, porque sabía que un día podrían ser necesarios. En algún momento, Rodrigo se tumbó, con el cuaderno encima del pecho, sin querer dormir para no perder el hilo, pero el cansancio del viaje y el peso de aquel día le vencieron antes de que se diera cuenta. Cuando despertó, era de día. El sol entraba por la ventana pequeña en un haz horizontal que daba directo en el colchón. Rodrigo se quedó tumbado unos segundos, desorientado, sin saber dónde estaba, como sucede cuando uno despierta, en un lugar diferente al habitual. Después recordó todo. Fuera, en el pasillo, había pasitos ligeros y apresurados. Tomás, probablemente haciendo el circuito matinal que los niños de 3 años hacen. Porque simplemente no existe nada más urgente que explorar el mundo por la mañana temprano. Rodrigo se levantó, dobló la manta y fue hasta el pasillo. La puerta de la habitación de Elena estaba abierta, y ella ya estaba en la cocina calentando algo, en los fogones. Tomás apareció de la nada en el pasillo y se detuvo ante Rodrigo, con aquella misma evaluación seria de la víspera, como si necesitara confirmación de que el extraño de ayer continuaba siendo el mismo extraño. Seguro. Buenos días, dijo Rodrigo. Tomás se dio la vuelta y salió corriendo hacia la cocina. Te está ignorando a propósito, dijo Elena, desde la cocina sin volverse. Eso es buena señal. Rodrigo fue hasta el fregadero, se lavó la cara con el agua fría del cubo que estaba allí, y se quedó mirando por la ventana de la cocina hacia la parte trasera de la propiedad. Había un olivar viejo allí detrás, y algunos naranjos que el abuelo había plantado décadas antes y que continuaban produciendo sin que nadie se lo pidiera. Había 2 naranjas caídas en el suelo, ya intensas, maduras. Necesito ir hasta Montoro hoy, dijo él, al registro de la propiedad, al registro, y para ver si todavía existe algún testigo de los nombres que su madre cita en el cuaderno. Elena colocó una taza de café en el borde de la mesa para él. ¿Alguno de esos nombres lo conoce usted?, preguntó él, sentándose y abriendo el cuaderno en la página que había marcado. Ella vino a mirar por encima de su hombro. Su olor era de jabón sencillo, ese jabón de lagarto de pueblo, y Rodrigo percibió que había prestado atención automáticamente a eso y se quedó sin saber qué hacer con esa información. Este de aquí, ella señaló un nombre. Cipriano Duque. Yo conocía a este hombre. Era vecino de mi madre. Vivía a unos 3 kilómetros, pero es muy viejo. No sé si todavía vive. Puede estar. ¿Y esta otra, Gertrudis Bonilla? Esa no la conozco. Su madre escribe que ella estaba presente cuando el documento fue firmado, que ella intentó avisar de que Ana no debía firmarse, leer con cuidado, pero que el hombre dijo que tenía prisa, que necesitaba registrar aquel día. Elena se quedó quieta. Después fue a buscar su taza y se sentó al otro lado de la mesa. Tomás vino hasta ella con un trozo de pan en la mano, como si fuera una prueba de que había encontrado el desayuno por su cuenta. Mi madre nunca me contó todo esto con este nivel de detalle, dijo Elena. Ella hablaba en fragmentos,
una cosa aquí, otra allí. A veces yo tenía la impresión de que ella misma no quería recordar bien, que era demasiado doloroso alinear todo junto. Es común, dijo Rodrigo. Personas que han pasado por este tipo de cosas generalmente no consiguen narrar de manera lineal. El dolor fragmenta la memoria. Ella lo miró. Usted habla como si entendiera de eso. Yo estudié administración e hice un montón de cursos de gestión a lo largo de la vida, dijo él. Pero cuando era joven, antes de salir de aquí, vi a mi padre perder una deuda de tierras ante un primo que era más listo, con los papeles que él. Entonces, conozco este tipo de historia desde dentro. Elena se quedó mirándolo. Era la primera cosa personal que él había dicho desde que había llegado allí. Y las dos personas que estaban en la mesa claramente percibieron eso. ¿Su padre consiguió recuperar?, preguntó ella. No, murió antes. Pero fue por eso que yo me largué de aquí. No quería pasar la vida mirando una tierra que ya no era de la familia. Entonces me fui a Madrid. Empecé de cero y no miré atrás. Hasta ahora. Tomás había terminado el pan y estaba intentando subir a la rodilla de Rodrigo, con la determinación de quien no acepta bien un no, pero también con la determinación, prudencia de quien todavía no está seguro de si la rodilla en cuestión es invitadora. Rodrigo bajó la mano y sujetó al niño por el brazo, ayudándolo a subir. Tomás se instaló con la naturalidad de quien nunca consideró que eso pudiera ser rechazado. Elena observó. No dijo nada. Rodrigo bebió el café con Tomás en la rodilla y el cuaderno abierto en la mesa. Después pasó el niño a la madre, cogió las llaves del todoterreno y el cuaderno y dijo que volvería por la tarde. El señor no necesita volver, dijo Elena. Puede hacer todo por teléfono desde aquí. Prefiero ir personalmente. ¿Por qué? Porque papeles antiguos y testigos antiguos necesitan el cara a cara. Es una cosa de pueblo. Usted sabe cómo es. Ella lo sabía. No respondió, pero lo sabía. Rodrigo cogió el carril de tierra en el todoterreno, levantando polvo seco detrás, y fue en dirección a Montoro. Era un pueblo pequeño, del tipo que atraviesas en 10 minutos si no paras en ningún semáforo, pero que guarda memorias largas en la arquitectura de las casas antiguas y en los rostros de las personas que crecieron allí. El registro de propiedad estaba en una calle céntrica, en un edificio de ladrillo, visto con una placa azul descolorida. Rodrigo aparcó, entró y encontró a una chica joven detrás de un mostrador que parecía haber sido comprado en la misma época que la construcción. Buenos días, dijo él. Necesito consultar un registro inmobiliario de 1982. La chica lo miró con aquella expresión de quien oye una petición imposible con frecuencia. ¿Tiene el número de registro? No lo tengo. Tengo el nombre de las partes involucradas, la fecha aproximada y el nombre de la finca. Documentos de esa época están en el archivo histórico, dijo ella. Necesitaríamos hacer una búsqueda manual. ¿Puede tardar cuánto tiempo? Días, semanas, dependiendo del estado de los documentos. Lo entiendo, pero es importante. Es una cuestión de regularidad de un registro. ¿Puede usted al menos iniciar el proceso? Ella lo evaluó. Había algo en la postura de Rodrigo, no arrogancia, sino una especie de solidez tranquila que las personas a veces confunden con autoridad, que hizo que la chica asintiera despacio. Rellene usted una solicitud formal. Va a tardar, pero iniciamos la búsqueda. Gracias. Mientras rellenaba el formulario, Rodrigo llamó a Gonzalo, su socio en Madrid. Pidió que localizara a un abogado especializado en la región de Córdoba. Gonzalo intentó descubrir qué estaba pasando, como hacía siempre, porque Gonzalo tenía una curiosidad que sobrepasaba la necesidad de información. Y Rodrigo dijo, apenas que era una cosa de familia que ya explicaría cuando volviera, y colgó. Después fue a buscar a Cipriano Duque. El nombre había aparecido 3 veces, el cuaderno de Ana, siempre asociado a detalles específicos. Cipriano había visto el documento, había estado presente. Se había, según Ana, mostrado inquieto con lo que veía, pero no dijo nada, porque en aquella época la palabra del hombre más viejo y más rico era una pared que personas como Cipriano no intentaban romper. Pero ahora eran otros tiempos, y Cipriano Duque, si todavía estaba vivo,
Tenía más de 80 años y quizás necesitara hablar con alguien antes de irse. Rodrigo fue hasta el cuartel de la Guardia Civil de Montoro y preguntó si conocían el nombre. El agente, un hombre de mediana edad, con cara de haber dormido mal, dijo que lo conocía sí, que el viejo Cipriano vivía en una pequeña parcela en la salida norte del pueblo, que estaba vivo sí, que lo había visto semanas antes en un mercado. Rodrigo agradeció y fue. La parcela de Cipriano era pequeña, mucho más pequeña que la propiedad de abuelo, con una valla de madera pintada de blanco hacía tanto tiempo que la pintura se había descascarillado en capas geológicas. Un perro viejo ladró una vez y se fue a dormir de vuelta. Un hombre estaba en el porche, sentado en una mecedora, mirando al camino con la mirada específica de quien ha pasado tanto tiempo mirando un camino que aprendió a ver lo que viene antes de que llegue. Señor Cipriano, llamó Rodrigo desde la cancela. El viejo miró. Tenía los ojos aún vivos, esos ojos de campo que se vuelven más afilados con la edad en vez de embotarse. «Puede entrar», dijo el viejo como si lo esperara. Rodrigo entró. Subió los 2 escalones del porche y se presentó. Dijo su nombre. Completo, dijo el nombre del abuelo. Cipriano se quedó quieto por un tiempo. «¿Hijo de quién?», preguntó él. «Nieto de Alejandro Serrano Velasco». El viejo cerró los ojos por un segundo. Cuando abrió, había una expresión diferente en ellos. No era hostilidad, era aquella expresión de quien cargó una cosa por mucho tiempo y siente el peso cuando el asunto aparece. «Yo pensé que este día iba a llegar», dijo Cipriano. «¿Hace cuánto tiempo piensa usted eso?» «Hace más de 40 años». Rodrigo cogió una silla que estaba apoyada en la pared del porche, pidió permiso con la mirada y se sentó. «¿Usted estaba presente cuando Ana Muñoz firmó el documento de transferencia de la propiedad?» El viejo se quedó mirando al camino. «Yo estaba. ¿Y qué vio usted?» Cipriano se balanceó en la mecedora por un momento, en un ritmo lento y regular, el ritmo de quien está pensando con el cuerpo entero. Vi a una chiquilla que no sabía lo que estaba firmando. Don Alejandro era de otra generación. Tenía palabra fuerte. Era el tipo de hombre que cuando hablaba, los caciques obedecían sin cuestionar. Él le dijo a ella que era solo un papel de guarda que iba a regularizar la tierra a nombre de los dos cuando se casaran. Ella creyó. «¿Y usted no dijo nada?» El viejo paró de balancearse. «No dije. ¿Y eso se quedó conmigo la vida entera? Yo era jornalero suyo en la época. Trabajaba en sus tierras. ¿Con qué coraje iba a contradecir? ¿Con qué sustento iba a sobrevivir después?» Rodrigo no juzgó. No era su lugar juzgar. ¿Estaría usted dispuesto a firmar una declaración sobre lo que vio para uso en un proceso de revisión de registro? Cipriano se quedó un largo tiempo sin responder. La tarde estaba avanzando y la luz que daba en el porche se había vuelto más inclinada. «¿La chiquilla murió?», preguntó él. «Murió hace 2 años. Pero tiene descendencia. Tiene una hija con un hijo pequeño». Cipriano asintió muy despacio. «Yo ya tengo 83 años», dijo él. «No voy a llevar mucha cosa más de aquí para él más allá. Pero este peso no lo quiero llevar». Miró a Rodrigo. «Mande a su abogado aquí. Yo firmo lo que haga falta». Rodrigo volvió a la propiedad al final de la tarde, cuando el sol estaba casi en la línea del horizonte. Elena estaba en el patio, quitando la ropa del tendedero, doblando cada prenda con aquella atención de quien tiene poco y cuida. Bien. Tomás estaba fuera también, jugando con tierra, construyendo algo con palitos y piedrecitas que solo él sabía lo que era. Rodrigo aparcó y bajó. Elena paró lo que estaba haciendo y lo miró. «¿Y?», preguntó ella. «Encontré a Cipriano Duque», dijo él. «Él estaba allí. Él va a declarar». Elena se quedó inmóvil por un segundo. La blusa de algodón tenía una mancha de tierra que ella se había hecho en algún momento del día, y el pelo estaba recogido sin mucho cuidado. Y ella se quedó parada con aquel montón de ropa, doblada en el brazo. Y en los ojos de ella había una cosa que llevó algunos segundos para que Rodrigo identificara. Era el comienzo de creer que podía ser verdad. «El registro va a necesitar algunos días para localizar el documento original», continuó él. «Y necesito al abogado, pero creo que hay cómo montar un caso sólido. Eso puede tardar años», dijo ella. Y no era resignación, era pragmatismo. La voz, de alguien que ya esperó mucho,
y sabe que esperar no es garantía de nada. Puede, pero tú no necesitas salir de aquí mientras tanto. La propiedad está en discusión. Nadie va a vender nada mientras haya un proceso en marcha. Elena se quedó mirándolo. Usted era el comprador interesado que iba a vender la casa, dijo ella. ¿Usted perdió la venta? Perdí. ¿Y la empresa del señor no se va a ver afectada? La empresa va a continuar funcionando del mismo modo. La propiedad no es de la empresa, era mía personalmente, pero es dinero, confirmó él. Pero no es una cantidad que me vaya a hacer falta de la manera que le haría falta a la mayoría de las personas. Y el dinero de la venta de una propiedad que no debería ser mía desde el principio. No es dinero que yo quiera en el bolsillo. Tomás había soltado las piedras y los palitos y vino corriendo hasta Rodrigo, agarrándose a su pierna con las dos manos llenas de barro. Rodrigo miró hacia abajo. Tienes las manos sucias, dijo él. Tomás miró sus propias manos con gran seriedad. Estuvo de acuerdo con la observación sin palabras y continuó agarrado a la pierna. Aún así, Elena tuvo algo en las comisuras de la boca que no llegó a ser una sonrisa, pero fue vecindad de una. Entra, dijo ella. Hago la cena. Los días siguientes fueron de una rutina que Rodrigo no había planeado y que se fue instalando con la naturalidad silenciosa de las cosas que no piden permiso. Él se quedó. No había decidido formalmente quedarse, pero el todoterreno continuó aparcado en el carril de tierra y el colchón de la habitación del fondo continuó siendo usado. Y las mañanas comenzaron a tener la taza de café en el borde de la mesa como punto de partida. La abogada llegó 2 días después. Era una mujer de 40 y pocos años, doctora Sofía Carrasco, de Córdoba, recomendada por Gonzalo con la salvedad de que era demasiado buena para ser de provincias, pero se había quedado porque quería. Llegó en un coche pequeño con un maletín de cuero y una mirada que evaluaba todo, con velocidad. Ella leyó el cuaderno de Ana, leyó la carta del abuelo, escuchó a Elena, escuchó a Rodrigo. Hizo preguntas precisas del tipo que corta directo al hueso de la cuestión, sin hacer rodeos. El caso tiene mérito, dijo ella al final. La carta del abuelo es una confesión voluntaria. El testimonio de Cipriano es corroboración de testigo presencial. El cuaderno es evidencia circunstancial, pero da sustancia al historial. No es caso fácil, porque el registro existe formalmente y contestar un registro inmobiliario exige prueba robusta, pero no es imposible. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena. Siendo optimista, 2 años. Siendo realista, puede ser 3. Y mientras tanto, mientras el proceso está en marcha, usted no puede ser desalojada, especialmente si Rodrigo está de acuerdo en retirar cualquier petición de reintegración de posesión, lo que, por lo que entiendo, él va a hacer. Voy, confirmó Rodrigo. La doctora Sofía los miró alternativamente. Vosotros dos tenéis conciencia de que esto es inusual, ¿no? El propietario, formal financiando la acción que va a contestar su propia propiedad. Tengo, dijo Rodrigo. Yo tengo, dijo Elena. Solo quiero que los dos sepáis lo que estáis haciendo. Porque el proceso va a generar documentos, va a generar audiencias, va a generar situaciones en que los dos vais a necesitar estar juntos en el mismo barco por un buen tiempo. Eso a veces es más complicado de lo que parece al principio. Ninguno de los dos respondió. La doctora Sofía guardó las anotaciones en el maletín, dijo que volvería con el instrumento de autorización para firmar, y fue en el polvo del carril de tierra. Aquella noche, después de que Tomás se durmiera, Rodrigo y Elena se quedaron en el porche. Era la primera vez que los dos se quedaban fuera de la casa juntos, sin una tarea específica en la mano. El cielo del campo andaluz por la noche es una exageración. Es del tipo de cosa que quien creció en ciudad grande mira y no cree que sea real. Aquella cantidad imposible de estrellas. ¿Usted todavía vive en Madrid?, preguntó Elena. Tengo un piso allí. La empresa está allí. Va a ser difícil quedarse aquí para seguir el proceso. No necesito quedarme todo el tiempo. Pero voy a venir con frecuencia. Elena se quedó quieta por un tiempo. ¿Por qué necesita usted seguir el proceso?, dijo ella. No era una pregunta, exactamente. Ese es uno de los motivos, respondió él. Ella no preguntó cuáles eran los otros y Rodrigo no lo dijo.
Algunas cosas necesitan más tiempo que una semana para ser habladas. Y los dos, cada uno a su manera, eran del tipo de persona que sabe eso. A mi madre le habrías gustado tú, dijo Elena después de un tiempo. ¿Por qué? Porque tienes el defecto que ella pensaba que los hombres buenos tienen. ¿Qué defecto es ese? Haces lo correcto incluso cuando cuesta. Ella decía que el hombre que hace lo correcto solo cuando no cuesta, no está haciendo lo correcto, está apenas siendo conveniente. Rodrigo se quedó mirando al cielo. Tu madre era sabia. Era Elena, hizo una pausa, y muy sola. Durante mucho tiempo, la frase se quedó en el aire, no como acusación, no como invitación, apenas como un hecho que ella había colocado allí y que se quedó existiendo entre ellos. Como esas cosas se quedan cuando la noche de campo es de esa calidad silenciosa. En los días que siguieron, Rodrigo comenzó a circular por la propiedad de manera diferente, no como dueño, evaluando para vender, sino como alguien que está reaprendiendo un lugar. Caminó por los linderos, miró el estado de la valla, entró en el olivar viejo y cogió unas naranjas de los árboles cercanos a la casa, fue hasta el pozo que había en el fondo del terreno y verificó que la bomba todavía funcionaba, aunque con dificultad. Había trabajo por hacer en aquella propiedad. Mucha cosa se había deteriorado en 12 años, pero los huesos de la tierra eran buenos. Como el abuelo siempre había dicho, el agua era buena, el suelo era productivo. Cualquier persona que supiera lo que estaba haciendo podía sacar sustento de aquella tierra sin mucho sacrificio. Una tarde, mientras verificaba la valla del lado norte, Elena vino hasta él con Tomás en brazos. El agente inmobiliario llamó, dijo ella. Rodrigo la miró. El de Córdoba. Sí. Dijo que el comprador está presionando. Quiere una respuesta. Yo voy a llamarlo. ¿Y va a decir qué? Voy a decir que la propiedad está fuera del mercado por motivo de litigio judicial. No tengo que discutir. Elena asintió. Tomás había extendido los brazos en dirección a Rodrigo con aquella exigencia directa de niño que quiere brazos. Ninguna delicadeza en la solicitud. Rodrigo cogió al niño. Era la primera vez que cogía a Tomás en brazos y fue consciente de eso, de ese peso específico de niño que no es mucho, pero es sólido de una manera particular. Tú pesas más de lo que parece, dijo él al niño. Tomás encontró eso muy satisfactorio y dio aquella risa que Rodrigo había oído desde fuera de la casa aquel primer día, la risa aguda y genuina de niño sin intención. Elena lo observó de una manera que Rodrigo notó, pero no comentó. Aquella semana, la doctora Sofía envió los documentos para firmar, y Rodrigo fue hasta Córdoba para la reunión de protocolo. Era un día entre semana, y él había llamado a Gonzalo para actualizar sobre un contrato que estaba pendiente en la empresa. Y Gonzalo había preguntado de manera más directa de lo habitual, Rodrigo estaba bien, si había alguna cosa sucediendo, si la situación de Andalucía estaba afectando los negocios. ¿Los negocios están bien?, dijo Rodrigo. ¿Y tú? Yo también. No me llamas desde hace una semana para hablar de trabajo. Eso nunca ha pasado. Hay otras cosas. Gonzalo se quedó en silencio por un segundo. Era el silencio de alguien que tiene más que decir, pero está eligiendo no decirlo. ¿La propiedad se va a vender?, preguntó él finalmente. No. ¿Entonces te vas a quedar por allá? Rodrigo se quedó un segundo sin responder. Todavía no lo sé, dijo él. Y eso era la verdad del tipo más incómodo, la verdad que dices y que te sorprende mientras está siendo dicha, porque no te habías dado cuenta de que era verdad hasta el momento de hablar. Cuando volvió de Córdoba, Elena estaba haciendo pan. Había harina en su cara, lo que ella claramente no sabía. Y Tomás estaba al lado intentando meter los dedos en la masa con gran seriedad científica. Rodrigo se detuvo en la puerta de la cocina, observando aquella escena sin anunciar que había llegado, y sintió una cosa que él había aprendido a ignorar muy bien en los últimos años. Una añoranza de algo que aún no había sucedido o que había dejado de suceder antes incluso de empezar. ¿Sabes que tienes harina en la cara?, dijo él. Elena se pasó el antebrazo por la cara, lo que esparció la harina a otro lugar, sin quitar nada. ¿Mejoró?, preguntó ella sin volverse. Empeoró. Tomás miró a su madre y después a Rodrigo, con aquella expresión de árbitro que
Los niños asumen cuando los adultos alrededor parecen estar entendiéndose de algún modo que sobrepasa los argumentos. La semana se convirtió en 2 semanas. Las 2 semanas se volvieron un mes y el mes fue pasando con aquella velocidad extraña de las cosas que no quieres que acaben. Había una rutina. Café por la mañana. Rodrigo iba hasta el pueblo cuando necesitaba. Volvía por la tarde. A veces llevaba a Tomás porque el niño había decidido, sin consultar a nadie, que donde Rodrigo iba, él iba. A veces él y Elena se quedaban en el porche de noche después de que Tomás dormía. Hablaban sobre todo y sobre nada, sobre la madre de ella y el abuelo él, sobre la empresa de él y la vida que ella había llevado antes de llegar allí, sobre el futuro, que era una cuestión abierta para los dos de maneras diferentes. Una noche, Elena dijo una cosa que se quedó con él por mucho tiempo después. Ella había hablado sobre los años que había pasado sola después de que el padre de Tomás se fuera. No con amargura, con la objetividad de quien ya procesó aquello y lo guardó en el lugar correcto. Había dicho que lo peor no era la soledad en sí, era la sensación de que las elecciones que uno hace en momentos de desesperación se quedan en el cuerpo como cicatrices que nadie ve, pero que uno siente. ¿Cuál fue la elección?, preguntó Rodrigo. Haber quedado más tiempo del que debía por miedo a estar sola, dijo ella. Cuando uno sabe que necesita salir y no sale, empieza a avergonzarse de sí misma. Y la vergüenza de una misma es peor que cualquier otra soledad. Rodrigo se quedó quieto. ¿Y cuándo saliste? Cuando percibí que Tomás estaba viendo cosas que un niño no debe ver y que yo le estaba enseñando que el amor es aquello, ella hizo una pausa. Yo salí sin nada, literalmente sin nada. Una mochila y el niño y vinimos a parar aquí. Pasamos por unos 3 pueblos antes. Cuando llegué aquí, yo estaba al límite. Entré en esta casa porque necesitaba una semana de techo, de un lugar para respirar. La semana se volvió un mes. El mes se volvió 8 meses. Y ahí apareciste tú en la puerta. Rodrigo se quedó mirándola. ¿Tú no te arrepentiste de haber entrado? Nunca, dijo ella con una certeza que no dejaba margen, incluso sabiendo que podía aparecer alguien para echarte de aquí. Aún así, porque antes de que tú aparecieras, esta casa me dio más que cualquier lugar en el que yo ya viví, me dio tranquilidad, me dio un lugar donde Tomás podía reír sin tener miedo de que el ruido fuera a despertar a alguien. Rodrigo se quedó con esa imagen en la cabeza. La risa de Tomás, la risa que él había oído desde aquel lado de fuera de la casa el primer día antes de llamar a la puerta. Era ese el detalle que había cambiado todo. No el vestido, en el tendedero, no las ropitas de niño. Era aquella risa que había sonado desde dentro de una casa que debería estar vacía. Cuando te oí reír allá dentro el primer día, dijo él, yo me quedé parado en medio del patio, sin saber qué hacer. Es un tipo de cosa para la que uno no se prepara. Una casa vacía con risa de niño dentro. Sí, asustó. No. Fue lo contrario, dijo él, y percibió que era la primera vez que verbalizaba aquello. Pareció correcto de una manera que yo no esperaba, y no supe explicarme a mí mismo. Elena se quedó en silencio. No era el silencio de quien no tiene que decir, era el silencio de quien está recibiendo una cosa con cuidado. Vas a tener que volver a Madrid en algún momento, dijo ella. Voy. ¿Y entonces? Entonces vuelvo. Ella volvió el rostro hacia él en la oscuridad del porche, con aquellas estrellas de campo detrás. Tú no sabes todavía siquiera eso, dijo ella. No era acusación, era una pregunta hecha con gentileza, del tipo que da al otro el espacio de responder. Honestamente, yo sé que no quiero lo contrario, dijo él. Yo sé que salir de aquí va a ser más difícil de lo que entrar fue. Ella se quedó mirándolo por un momento. Después volvió el rostro de nuevo hacia el cielo. Tú eres el tipo de hombre que cuando decide, dijo ella. Soy. Entonces no decidas todavía, dijo ella. Porque cuando tú decidas va a ser serio. Y yo necesito estar lista para eso. Era la cosa más directa que ella había dicho sobre los dos hasta aquel momento. Y había en aquel directismo una valentía específica, la valentía de alguien que ya fue cogida por sorpresa muchas veces y aprendió que es menos doloroso nombrar las cosas que dejarlas vivir sin nombre. Rodrigo no dijo nada más. Se quedó allí hasta tarde, en aquel porche,
en aquella noche, en aquel campo andaluz que había dejado con rabia y para el cual había vuelto sin saber que estaba volviendo de verdad. 2 semanas después, él fue a Madrid. Necesitaba resolver cosas en la empresa, firmar documentos, estar presente en reuniones que no podían ser pospuestas más. Gonzalo lo miró cuando llegó con aquella cara de quien quiere hacer una pregunta. Y ya sabe que la respuesta va a ser vaga. Estás diferente, dijo Gonzalo. Estoy igual. No estás. Llegaste hoy y ya preguntaste por 3 clientes antes de sentarte. Normalmente te sientas, abres los informes, analizas los números y de ahí preguntas por los clientes. ¿Estás más humano? Yo siempre fui humano. Con los números, lo eras, dijo Gonzalo. Con el resto, gestionabas con eficiencia. Rodrigo no respondió a eso, porque era difícil responder sin dar más de lo que quería dar en aquel momento. Pasó 3 días en Madrid, resolvió lo que necesitaba resolver, y en la tarde del tercer día estaba de vuelta en el carril de tierra con el todoterreno levantando polvo. Elena estaba en el patio cuando él llegó. Ella lo vio de lejos y se quedó parada, con la mano en la frente, haciendo sombra en los ojos, en el gesto automático de quien está de frente al sol del final de la tarde. No hizo ningún gesto de bienvenida, se quedó apenas parada, y ese quedarse parado era en sí una forma de recibir. Tomás, que estaba jugando cerca de la valla, vio el todoterreno y corrió, gritando de una manera que no era un nombre. Era apenas un sonido de alegría que las palabras aún no se habían organizado para contener. Rodrigo bajó, se agachó, y el niño vino a sus brazos con aquella velocidad que solo funciona porque uno se agacha en el momento justo. Te quedaste mucho tiempo, dijo con aquella seriedad de 3 años que mezcla observación con acusación. 3 días es mucho. Rodrigo estuvo de acuerdo. Él se levantó con Tomás en brazos y miró a Elena. Ella todavía estaba en el mismo lugar. La luz de la tarde le daba de lado, aquella luz naranja de fin, día que no perdona la imperfección, pero también revela una cierta belleza, específica en todo lo que ilumina. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy, dijo ella. Y había en la voz de ella una cosa pequeña pero audible, que era el registro de que ella había sentido los 3 días. He traído unas cosas, dijo él. ¿Qué cosas? Material para arreglar la valla del norte y unas plantas de especias que dijiste que querías. Ella se quedó mirándolo. ¿Te acordaste de las plantas de especias? Yo me acuerdo de las cosas. Ella bajó la mirada por un segundo. Después miró de vuelta. ¿Vas a entrar o te vas a quedar delante de la cancela? Él entró. Los meses siguientes fueron la construcción lenta y seria de alguna cosa que ninguno de los dos nombraba con prisa. La doctora Sofía presentó la acción al juzgado. Hubo la audiencia de instrucción, donde Cipriano Duque declaró con la precisión y el peso de quien esperó décadas para decir aquello y tenía certeza de cada palabra. La carta del abuelo fue adjuntada como documento. El cuaderno de Ana fue aceptado como evidencia histórica del historial de posesión. El juez de la comarca, un hombre de 60 años con cara de quien ya vio todo, pero aún se sorprende con ciertas cosas, leyó los documentos con atención y dijo que el caso sería largo, pero que la instrucción era sólida. Rodrigo fue a todas las audiencias. Elena también. A veces Tomás iba junto en los momentos en que no había con quién dejarlo, y se quedaba quieto del modo impresionante que él se quedaba quieto cuando percibía que el ambiente lo exigía. Era un niño que había aprendido temprano a leer el clima de las situaciones. En uno de esos viajes a Córdoba para una audiencia preliminar, mientras Tomás dormía en el asiento trasero del todoterreno y ellos estaban en la carretera de vuelta, Elena dijo una cosa. Mi madre nunca habría imaginado esto, dijo ella. El proceso no, que alguien del lado de allá iba a hacer esto por ella. Ella pasó la vida entera pensando que estaba sola en esta lucha. Ella estaba, dijo Rodrigo. Yo no le debía nada a ella mientras estaba vivo y no supe que le debía cuando estaba muerta. Pero ahora lo sé y lo hago porque puedo. Elena se quedó mirando la carretera. Tú no eres igual a tu abuelo, dijo ella. No, pero tampoco eres completamente diferente. Hay una terquedad ahí, una forma de ser de las cosas que tú decides. Es del campo, dijo él. Quien creció en tierra tiene una terquedad que nos pasa. Ella dio una sonrisa pequeña. Cuando te fuiste de aquí, preguntó ella,
¿Pensabas en volver? Nunca. ¿Y ahora? Ahora no consigo pensar en no volver. Ella no respondió, pero su mano que estaba en el regazo giró levemente en dirección a él, un gesto mínimo que era en sí una respuesta del tipo que no necesita palabras. Rodrigo se quedó mirando la carretera. Tomás roncaba suavemente en el asiento trasero. Eran 3 personas en un todoterreno en una carretera secundaria de Andalucía al atardecer. Y había en aquello una simplicidad que era el tipo de cosa que Rodrigo había perseguido de manera equivocada por muchos años, buscando en los números y en los negocios y en las salas de reunión una solidez que, al fin de cuentas, estaba en cosas mucho menores. 3 meses después, en una mañana de martes, la doctora Sofía llamó. Rodrigo estaba arreglando una parte de la valla del lado oeste. Cuando el teléfono sonó, él atendió, escuchó y se quedó parado con la herramienta en la mano, el sol dándole en la espalda, sin decir nada por un tiempo. ¿Y? Preguntó Elena de lejos. Ella estaba podando unas ramas secas de un naranjo cerca del pozo y lo había visto parar. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó un segundo más parado. El juez ha emitido una decisión cautelar, dijo él, reconociendo el vicio en la transferencia original y suspendiendo cualquier acto de enajenación de la propiedad hasta la decisión final. Elena se quedó inmóvil. ¿Eso significa qué? Significa que la acción fue reconocida como seria o suficiente para suspender el registro actual. Es el primer paso. No es la decisión final, pero es la primera victoria. Elena bajó los brazos despacio. Se quedó mirándolo de lejos, con la cara a la que la luz de la mañana daba directamente, y había en aquel rostro alguna cosa que Rodrigo decidió que quería quedarse viendo por mucho tiempo. Mi madre se quedó esperando esto más de 40 años, dijo ella en una voz que estaba casi firme. Lo sé. Ella se volvió hacia el naranjo, pasó la mano por el tronco despacio, como quien necesita tocar algo real. Se quedó así por algunos segundos. Después se volvió de nuevo hacia Rodrigo. Gracias, dijo ella. No necesitas agradecerme. Yo sé que no necesito. Yo quiero. Tomás apareció corriendo desde dentro de la casa con un zapato en el pie y el otro en la mano, en una emergencia de urgencia desconocida para todos, excepto para él. Y vino directo a Rodrigo con el zapato extendido hacia arriba como petición formal. ¿No consigues ponértelo solo?, preguntó Rodrigo. No voy a aprender hoy. Tomás miró el zapato, miró a Rodrigo, concluyó que la negociación era viable, se sentó en el suelo allí mismo, en la tierra del patio, y comenzó el intento con una concentración que solo él tenía. Elena vino despacio hasta donde ellos estaban. Se quedó al lado de Rodrigo, observando al hijo batallar con el calzado. ¿Te vas a quedar?, preguntó ella sin mirarlo a él. Los ojos en el hijo. Rodrigo se quedó un momento. Necesito arreglar unas cosas en la empresa, dijo él. Hay una propuesta de sociedad que estoy evaluando. Si se cierra, puedo reducir mi presencia en Madrid a 2 veces al mes. No he preguntado por la empresa, dijo ella. Rodrigo se quedó mirándola. Yo sé que no has preguntado. Ella volvió el rostro hacia él. Era de mañana, era un día ordinario de campo. Había un niño de 3 años intentando meter el pie en una zapatilla en el suelo. Había naranjos viejos y valla torcida y tierra roja por todas partes. Y había aquella mujer con una mancha de tierra en el hombro, mirándolo con la pregunta, más simple y más seria que alguien le había hecho en muchos años. Voy a quedarme, dijo él. Elena se quedó mirándolo por un segundo. Después volvió la mirada al hijo. Entonces ayuda a este niño con ese zapato, que lleva errando el pie 3 minutos. Rodrigo se agachó al lado de Tomás. El niño entregó la zapatilla sin decir nada, con la dignidad de quien aceptó que necesitaba ayuda, pero no va a hacer ceremonia sobre eso. Había un tiempo largo aún por delante. Había audiencias y documentos, decisiones que aún vendrían. Había la venta que no sucedió, y la empresa en Madrid que necesitaría ajuste. Había una historia que había durado más de 30 años siendo intentada reescribir en un pedazo de tierra andaluza, con paredes de cal y huerto de naranjos que se empeñaba en dar frutos sin que nadie lo pidiera. Pero había también en aquella mañana de martes un niño aprendiendo a ponerse zapato, una mujer cuidando el huerto y un hombre que había vuelto para vender una casa
y había encontrado mucho más de lo que había dejado cuando se fue. La ropa en el tendedero continuaba allí, el vestido sencillo, la chaqueta, gastada, las prendas pequeñas que se balanceaban al viento con aquella ligereza de cosa que no sabe el peso que tiene. Rodrigo las miró por un segundo mientras levantaba a Tomás ya calzado sobre los hombros. Había vuelto para cerrar un pasado y había encontrado un comienzo. A veces es exactamente así como las cosas más importantes suceden, no con planificación, no con decisión previa, sino con ropa en un tendedero que no debería estar allí. Y una risa de niño dentro de una casa que debería estar vacía y un hombre que paró en medio del patio sin saber que aquel era el momento en que todo iba a cambiar. Y paró aún así. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por quedarte. Historias como esta existen porque hay personas que creen que vale la pena escuchar. Si este relato te tocó de alguna forma, deja tu me gusta. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a llegar a más personas que también necesitan una buena historia. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto ahora. Puede ser una ciudad, una provincia, un país. Leo cada comentario y siempre es emocionante ver de dónde vienen las personas que construyen este canal junto conmigo. Hasta la próxima historia.